Buenas tardes, me llamo Paloma Bárcena López, soy profesora tutora de Derecho y Criminología de la UNED. Vengo a presentarles una comunicación llamada Las causas de la desinformación en torno al consumo y al tráfico de cannabis, en el tercer Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad. Tienen aquí mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter y mi blog personal por si necesitan hacerme cualquier consulta. El objetivo de esta investigación que les vengo a presentar es determinar cuáles son las causas de la desinformación existente en torno al consumo y al tráfico de cannabis. No solo vamos a encontrar manifestaciones a nivel social, sino también incluso sentencias judiciales en las que se hace referencia a la desinformación de los sujetos imputados por delitos de tráfico de drogas. Bien, ¿por qué existe toda esta desinformación en torno al cannabis? Aquí tienen una carta enviada en 2019 por la Organización Mundial de la Salud al secretario de Estado, o sea, al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En esta carta, la Organización Mundial de la Salud le comunica a Antonio Guterres que su comité de expertos en farmacología habían elaborado un informe en el que afirmaban que un componente, un cannabinoide del cannabis, tenía propiedades terapéuticas. Este componente es un cannabinoide llamado cannabidiol o CBD. A raíz de esto, para que se hagan una idea, aunque nosotros en el Código Penal tengamos el delito de tráfico de drogas, nosotros en el propio código no tenemos la lista de sustancias que están fiscalizadas. Entonces, el propio artículo de tráfico de drogas deriva a este tratado internacional que es la Convención Única de Estupefacientes. ¿Por qué? Porque estas listas se van actualizando, porque continuamente aparecen nuevas sustancias psicoactivas que tienen que ser fiscalizadas. Bien, en esta lista, en este tratado hay dos listas que son las más delicadas, que son la 1 y la 4. Y las peores sustancias, las más dañinas para la salud, como la cocaína, están en la lista 1 y en la lista 4. ¿Por qué? Porque en la lista 1 están las sustancias muy adictivas y de probable uso indebido, y en la lista 4 las sustancias que no tienen propiedades terapéuticas. El cannabis antes estaba en estas dos listas, pero hubo una reunión de Naciones Unidas en diciembre de 2020 en la que decidieron, a raíz de ese informe que les acabo de mencionar, quitar el cannabis de la lista 4. Entonces se le reconoció unas propiedades medicinales, pero no a la planta cannabis entera, sino a ese cannabinoide que se llama cannabidiol o CBD. Esto ha supuesto que encontremos en la farmacia cremas que contienen cannabis o en el supermercado, cosa que antes era totalmente ilegal. Bien, en cuanto a la metodología que he utilizado, pues he realizado pues, un análisis de sentencias, un análisis también de la legislación nacional, internacional y también autonómica, así como de distintas resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque hay comunidades autónomas y entes locales que se han dedicado a intentar regular el tema del cannabis. Entonces el Gobierno de España ha tenido que acudir a los tribunales para derogar esta normativa. Bien, en cuanto a los resultados, les voy a exponer ahora las principales causas de la desinformación en torno al consumo y al tráfico de cannabis. En primer lugar, las diferencias en la regulación normativa a nivel internacional. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, hemos visto la Convención Única de Estupefacientes y hemos dicho que es un tratado internacional. En realidad hay 3 tratados internacionales que tienen listas de las drogas que están fiscalizadas y son estos. La Convención Única de Estupefacientes que hemos visto previamente de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
de 1988. ¿Qué ha ocurrido con estas normas jurídicas? Pues resulta que solo se ha modificado la fiscalización del cannabis en el primer tratado internacional. Eso significa que en los otros dos sigue el cannabis totalmente fiscalizado y son tratados que están vigentes. Es decir, que tenemos incoherencias en la normativa y tenemos normas contradictorias a nivel internacional en 3 tratados que dependen de Naciones Unidas. En segundo lugar, la segunda causa de desinformación son las diferencias en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque como cada estado está regulando el cannabis de una manera diferente, esto está produciendo que vengan ciudadanos a España, ciudadanos extranjeros o ciudadanos españoles que han estado viviendo en otros sitios y que lleven a cabo conductas ilegales relacionadas con el cannabis porque en el país del que vienen eran conductas legales. En tercer lugar, la aparición en el derecho nacional de iniciativas para regular el consumo compartido, promovidas por parlamentos autonómicos y entes locales, que están siendo derogadas por el Tribunal Constitucional y por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. A ver, aquí tenemos 2 problemas. Hay determinados entes, como son los ayuntamientos y como son parlamentos autonómicos, que no tienen competencia para regular nada en materia de fiscalización de drogas. La competencia es exclusiva del Gobierno de España. ¿Qué es lo que pasa de cara a los ciudadanos? Que hay ciudadanos que viven en ciertas zonas como Cataluña o Navarra, en las que aparece una ley diciendo que ciertas conductas están permitidas, pero luego estos ciudadanos no tienen conocimiento de que esa ley se ha derogado y se produce una desinformación. Y también tenemos un problema de falta de actualización de toda la normativa autonómica en la que se debería hacer una regulación del cannabis similar a la del alcohol o del tabaco. Les he puesto aquí las sentencias. Luego también tenemos resoluciones judiciales sobre clubes canábicos en las que se aprecia el error de tipo y sobre todo el error de prohibición. ¿Qué ocurre con los clubes canábicos? Pues lo que ocurre es que el Tribunal Supremo dice que los clubes canábicos solo pueden tener un máximo de 30 miembros que se conozcan entre sí y que sean consumidores de larga duración y que se pueda acreditar. Resulta que la gente se ha venido arriba y está montando unos clubes canábicos de 300, 400 y hasta 9.000 personas, cuando eso está prohibidísimo, y están produciendo los miembros que han creado el club canábico toneladas de cannabis para surtir a toda esa gente. Todo esto, lógicamente, es ilegal. En quinto lugar, también el desconocimiento de los procedimientos administrativos para la autorización del cultivo, porque se requiere permiso expreso de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y también del Ministerio de Agricultura. Muchas personas que se están dedicando a cultivar cannabis con fines medicinales o incluso en el marco de los clubes canábicos no saben que tienen que pedir ciertas autorizaciones administrativas a estos 2 organismos. También están creando desinformación los intereses económicos lícitos e ilícitos. Están apareciendo en medios de comunicación conocidos noticias falsas, fake news, afirmando que, por ejemplo, el cannabis mejora el rendimiento deportivo. Esto yo me lo he encontrado en un periódico deportivo muy famoso. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues lo que hay son intereses económicos. También otra causa sería la banalización del consumo y de los efectos nocivos para la salud. Claro, como está todo el mundo hablando de cannabis medicinal, llegan los jóvenes y dicen, es que fumarme un porro es medicinal porque el cannabis es bueno. No, es que el cannabis puede producir una psicosis, puede producir alucinaciones y muchas cosas perjudiciales para la salud, porque el hecho de que se reconozca unas propiedades terapéuticas a un componente no significa que fumarse un porro sea sano. Luego también han proliferado en Internet un montón de páginas web muy elaboradas que contienen artículos que de apariencia como si fueran artículos científicos, como si fueran investigaciones
en las que se ha descubierto que el cannabis es muy bueno para curar el cáncer, para la piel, para el rendimiento deportivo, para relajarse, para el insomnio. Y el problema es que tienen incluso hasta revistas indexadas. Bien, también lo que les he comentado antes, la aparición en medios de comunicación conocidos de noticias relacionadas con las supuestas propiedades del aceite de cannabis, donde dicen que el aceite de cannabis se tome, cuando les he dicho que en España no está permitido el uso oral del cannabis, o sea, la elaboración de productos para consumo oral, salvo unos medicamentos que se dispensan con receta que son para la epilepsia. Pero fuera de eso no está permitido, solo está permitido el uso tópico. Y en distintos medios de comunicación promueven el que se consuma productos como el aceite de cannabis, pero tomándolos, cuando solo está permitido el uso tópico. También hay un problema porque no hay un contradiscurso. O sea, digamos que encontramos toda esta desinformación, todo esto que les acabo de contar, y no hay un discurso contrario para advertir a la gente. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que las causas de la desinformación en torno al consumo y al tráfico de cannabis son complejas y requieren de un abordaje interdisciplinar, y por este motivo pues es necesario que se formen profesionales en la materia. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Hasta luego.